Muy buenas tardes, amigos. Dios les bendiga. ¿Cómo están en este día tan precioso? Damos gracias una vez más al Señor por su compañía y a cada uno de ustedes también por estar con nosotros una vez más. En esta tarde, en este momento, queremos agradecer al Señor y presentar delante de Dios este espacio que Él ha abierto cada día para honrar y para conocer más de su palabra. Así que bienvenidos, amigos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde y honramos tu precioso nombre, tu compañía, tu presencia, tus cuidados, tu favor y tu misericordia, Señor, con cada uno en esta tarde, Señor, en este día. Porque mientras estamos compartiendo, Señor, esta oración en todas las naciones, Señor, tú estás obrando de tu poder, de tu justicia, de tu paz. Señor, cúbrenos con tu hermosa presencia, Señor, y permítenos entender, ser entendidos, ser sabios para obrar en estos días, mientras cuidas de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares y nos llevas, Señor, hacia ti, hacia el conocimiento tuyo, hacia la revelación tuya y hacia tener una relación de intimidad y de comunión diaria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el día de ayer estábamos compartiendo acerca de lo que significaba la iglesia, ser iglesia del Señor. Y en ese orden de ideas, hoy queremos compartir una palabra respecto a algo muy poderoso cuando tú recibes esta palabra y cuando tú determinas entregar tu vida a Cristo y entrar en Cristo, rendir tu corazón para ser, cuando tú rindes tu vida para ser salvado por Él, para que se produzca el nuevo nacimiento del Espíritu, entonces el Señor hace una provisión muy especial sobre tu casa y sobre tu vida, y de eso vamos a compartir en este momento. Así que los invito para que nos acompañen en el libro de Mateo, capítulo 2. Y Mateo capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a estos sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos guiándoles, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ojo esto, verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Me llama la atención algo muy interesante, que aun cuando el verso 1 dice que en los tiempos en que nacía el Señor Jesús, el verso 11 dice que ellos, cuando llegaron, cuando la estrella los guió, los dejó ver en una casa. Significa que el tiempo pasó y ellos efectivamente no llegaron a un establo como muchos pensábamos, sino que ya en el tiempo en que ellos llegaron a ver al bebé Jesús, estaba en una casa. O sea, ya María y José habían encontrado un lugar. Eso significa que había pasado el tiempo, que ellos quizás entonces ya había pasado también el momento de la fiesta de los tabernáculos, en donde ellos habían, o Dios había permitido que naciera el niño Jesús, o Jesús, como que viniera como un niño y naciera. Ya había pasado esta temporada porque ellos ya se ubicaban en una casa. Lo cierto es que la estrella los guió hasta la casa, ya estaban adentro de la casa. Y es muy interesante porque dice que al entrar en la casa vieron al niño
con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso es muy tremendo porque hoy en día sucede exactamente lo mismo cuando se permite que el Señor Jesús venga y esté en una casa. En pocas palabras podríamos decir como cuando nace su presencia o viene a morar su presencia a una casa. Entonces el cielo determina que cuando una vida, una persona, tú que determinaste el día de ayer, que determinas el día de hoy, ser la iglesia y venir delante del Señor y rendir tu vida a Él, déjame decirte que la palabra del Señor dice que hay una provisión del cielo para Cristo que está empezando a morar contigo. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tu corazón y lo invitas realmente a tu casa, entonces el Señor viene y trae y permite que donde Él empiece a vivificar una vida, hayan presentes. Y esos presentes son oro, incienso y mirra, pero en el sentido espiritual hoy en día también. Y vamos a hablar desde el sentido espiritual, no de otra manera para hoy. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del incienso. Luego, si el Señor nos permite, hablaremos de lo que significa el oro y la mirra, pero el día de hoy vamos a hablar del incienso. Hay una provisión de incienso para una vida, un hogar, una casa, que abre sus puertas para que entre el Rey de Gloria. Entonces, cuando una puerta abre, cuando una vida entra a su casa, abre su puerta, una vida abre su puerta y entra el Rey de Gloria, hay una provisión especial del cielo de 3 componentes de acuerdo con Mateo 11, pero hoy vamos a hablar del incienso. Ahora, teniendo la palabra incienso como un regalo y una provisión especial para alguien que ha abierto esa puerta y ha entregado su vida a Cristo, entonces vamos a ir efectivamente al libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. ¿Qué es el incienso? ¿Qué es el incienso? Esa provisión que el Señor permite y que el Señor nos permite hoy, inclusive, hablar un poco de ello en este momento. Dice Apocalipsis 5:8, hablando acerca de lo que sucede en el cielo, en el lugar celestial, en el lugar de la presencia del Señor, donde el Padre es, donde Cristo, el Padre, también es adorado, donde se hace la adoración día y noche, donde está el trono del Cordero. Puedes leer como referencia a los versículos anteriores del capítulo 5 de Apocalipsis, pero vamos a ir al verso 8. Y dice que cuando el Cordero de Dios hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están adorando allí al Cordero, se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tremendo. Entonces lo que está manifestando Apocalipsis 5:8 es un momento de cómo se realiza la adoración celestial, en donde el Señor tiene, o donde dice la palabra que 4 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del Cordero cuando Él toma el libro en sus manos. Y estos seres vivientes, todos ellos, estos ancianos, todos tenían arpas. Muy interesante que lo que pudo ver el apóstol Juan para escribir la revelación del Apocalipsis son arpas. Son arpas y copas de oro. Pero dentro de la copa de oro había incienso. Las copas de oro están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que el sentido y la revelación espiritual y práctica de lo que significa ese incienso y ese regalo que Dios da a cada persona, en donde Cristo entra, en donde Cristo viene a morar
por decirlo de esa manera, en donde Cristo viene a morar en una casa. Y cuando habla de casa, habla de una casa espiritual. Hombres y mujeres que han determinado entregar su vida al Señor, rendir su vida e ir en pos del Cordero. Ese regalo que es el incienso, es ese potencial, esa capacidad, ese privilegio de poder orar delante del Señor y que su oración fluya desde la tierra, desde donde se encuentra en ese momento, donde nos encontramos en este momento, fluya y suba ese incienso delante del trono de Dios. Aquí está diciendo que pasa algo interesantísimo, que mientras los seres, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están adorando y están con sus arpas y copas de oro, esas copas tienen un componente que es la oración de los santos, y los santos que está hablando aquí se refiere precisamente a hombres y mujeres que están siendo santificados a través del Señor, justificados, y esto significa que han rendido su vida y que han entendido que sin Cristo no pueden vivir, que Cristo es el Salvador y el Señor. Entonces es un regalo precioso, es una posibilidad hermosa, porque significa literalmente que tu oración, que la oración de cada hombre y mujer que entregó su vida a Cristo está llegando como incienso delante del trono de Dios. Y cuando llega delante del trono de Dios ese incienso, para provocar el perfume especial que destila un incienso especial de un hijo que Dios conoce en su corazón, provoca respuestas. Y provoca respuestas hacia la tierra. Hay una cosa bien curiosa, y es que aun cuando haya cuarentena y se haya cerrado las casas y los gobiernos estén tomando determinaciones, el incienso que está provocando un hijo de Dios, un hombre y mujer que ha entregado verdaderamente su vida a Cristo, es de deleite delante del Señor. Pero este regalo solamente viene donde nace Cristo, donde realmente entra Cristo, donde realmente Cristo es el Señor y Salvador. Cristo quiere en esta tarde que tú vengas a Él para salvarte. Él hizo todo para hacerlo, pero ahora depende de ti abrir tu corazón y rendirse a Él para que sea tu Salvador personal, único y exclusivo. Y cuando Él es Salvador, Él se hace dueño, se hace Señor. Nadie puede ser salvado por Cristo o decir que es salvado por Cristo si Él no es el Señor de esa vida, el dueño. Pero si es el Señor de esa vida, puedes tener la plena certeza que tu oración va a ser escuchada. Y esto mismo fue lo que el Señor Jesús le expresó a sus discípulos en el libro de Lucas capítulo 18. ¿Por qué es importante entonces este regalo del incienso? ¿Por qué es tan único y especial esta posibilidad de orar al Señor, y que tú y yo justo en estos momentos podamos abrir nuestros labios para orar a Él? ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo? Acompáñame un poco entonces para ahondar sobre esto en Lucas capítulo 18 verso 1, y el Señor lo explicó tremendamente a través de una parábola. Una parábola es una enseñanza tomada de la vida, digamos, práctica o de un ejemplo mejor de lo que podemos visualizar o ver en la cotidianidad, o que veían en la cotidianidad los discípulos, para traer un principio espiritual, una revelación, un hecho de su reino. Entonces hay parábolas y son enseñanzas muy utilizadas, por supuesto, en el contexto hebreo. El Señor Jesús lo que está haciendo es trayendo la forma de enseñanza hebrea, judía, porque no solo fue porque lo que Él aprendió, sino porque de hecho fue lo que Él escogió para brindarnos entonces una enseñanza. Y cuando hablo de enseñanza, una revelación
un principio de poder que tú y yo podemos aplicar en esta tarde. Dice Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola. Y aquí está como el tema, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, lo que vamos a leer a continuación es una parábola, una enseñanza, pero el objetivo de esta enseñanza que vamos a descubrir en esta tarde es sobre la necesidad de orar siempre, de provocar siempre un incienso de agrado a Dios y de no desmayar en esa oración. Así que el Señor nos instaba esta mañana en la oración que estábamos haciendo los unos por los otros respecto a de no desmayar, sino seguir orando. Así que vamos a adentrar o vamos a profundizar en la medida que el Señor nos permita. Pero es muy interesante a esta altura de esta palabra que hay una necesidad de orar siempre. Hay necesidad de orar siempre. Cuando Dios habla de necesidades, es algo que es bien, bien importante porque está diciendo fundamental, es fundamental, es de vida o muerte, se podría decir entre comillas, es decir, es tan importante hacerlo. Cuando Dios dice que hay una necesidad, debe prestar o debemos atender inmediatamente y tener todo nuestro empeño, nuestra atención en ello. Y de no desmayar en esa oración, de no desmayar. Quizás la tradición o los lugares han permitido ver o aprender de una manera inadecuada la oración. Pero si hoy entendemos que es un incienso que provoca algo muy especial delante de la presencia del Señor, que es la posibilidad no solamente de hablar con Dios, sino de rendirnos y expresar literalmente nuestra intimidad con el Señor, entonces las cosas van a cambiar. Porque tú sabrás que estás llevando una relación de intimidad y de novia o de esposa ante el esposo que es verdadero esposo protector. Estarás comunicándote con él y estarás en una intimidad muy linda de no desmayar. Y es muy interesante porque Isaías capítulo 56 dice que el Señor permitirá que sus hijos sean recreados en la casa, en su casa, y llama a su casa casa de oración. O sea que todo tiene que ver. Si tú eres una casa y si tu casa ha abierto las puertas para que entre el Rey de Gloria, entonces tu casa hoy tiene un nombre y el nombre es casa de oración y el nombre es casa del incienso. Y eso es hermoso porque entonces si tu casa es casa de incienso, día y noche vas ahora a aprender, a comunicarte, a hablar con Él y vas a saber que Dios te está escuchando y que tiene los oídos atentos, pero a la verdad de Dios y a la justicia. Y vamos a mirar unos aspectos bien importantes. Entonces, capítulo 18, verso 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que no ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Tremenda está la parábola. La parábola donde hay un juez que no respeta al hombre ni a Dios, no teme. Y sin embargo, una viuda, por su insistencia en una petición, provoca que el juez reaccione a su favor. Tremendo. Porque la palabra dice, verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Abran sus oídos espirituales. Escuchen, obedezcan. Como, ¿qué pasó con el juez injusto? Oigan, ¿y acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo, tremendo, gloria a Dios, qué palabra tan tremenda. Porque aquí está diciendo varias cosas interesantes. Lo primero, el Señor escogió a una viuda para ser la protagonista de esta parábola. A una viuda. Y la palabra viuda en el contexto hebreo es tremendo porque una viuda indica una persona en la cual ha muerto su esposo y el esposo, el papel del esposo, uno de los papeles principales es proveedor, es cobertura, es protección. Así que esta mujer, digamos, viuda, había venido en esas condiciones, pidiendo una respuesta, pidiendo eh, pidiendo una petición muy especial y es: hazme justicia de mi adversario. No tengo esposo que me defienda, no tengo hombre que me defienda porque soy viuda, pero necesito que hagas justicia de mi adversario. Tengo un adversario, tengo alguien contrario que me está haciendo mal. La palabra Satanás significa adversario. Así que hay algo muy interesante porque la manera que el Señor escoge en esa parábola es hacer justicia, clamar y venir ante el juez para que el juez haga justicia de un adversario. Y la enmarca como una mujer porque es una viuda, una mujer. Y la mujer en el contexto hebreo, en el contexto del Señor, tiene mucha relación respecto de la iglesia, de una iglesia, de un tipo de personas como la iglesia que necesitan justicia. ¿Necesitas justicia tú hoy en día? ¿Necesitas respuesta de parte del cielo? ¿Necesitas que hoy en día el Señor quebrante y quite tu adversario? Pues se están moviendo cosas tremendas, todos lo sabemos. Necesitamos la justicia. Y entonces esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y de ver que es un incienso o que es el incienso que el Señor está esperando recibir para poder contestar, tiene que ver con la justicia. Esto significa entonces que lo que está sucediendo en estos días es una situación de justicia. No es una situación netamente de ira, aun cuando puede ser participativa la ira. Pero también es una situación de misericordia, porque la misericordia de Dios va delante de su ira. Y si viniera su ira, primeramente no existiríamos ninguno y todos estaríamos ya por fuera, pero no es así. Dios es amor, Dios es misericordia. Y su misericordia está delante de la justicia, de la ira. Y viene para hacernos justicia. Viene para hacernos justicia. El Señor está permitiendo estos momentos es de justicia. Justicia. Justo, de estar en una balanza que es justa, que se le dé al Señor lo que es del Señor, al César lo que es del César, pero al Señor lo que es del Señor. Una balanza que le está pidiendo justa, verdadera, no pesas falsas, no con mentiras, no con engaños, no con lágrimas de cocodrilo, no por necesidades de comer o de tener solamente, sino de hacer justicia delante de Dios, que Él es merecedor de toda la gloria y la honra, y que una vez más desea salvarnos, y que debemos acudir a Él porque Él es amor, porque nos amó primero. Así que el Señor está demandando justicia. El Señor permitió que viniera un adversario a una viuda. Y podemos decir que esa viuda puede ser la situación de la humanidad. La humanidad. Esa es una viuda, la humanidad. La humanidad que está sin su esposo, que está sin su marido. Que su marido murió, pero que ahora necesita encontrar a quien le responde, que es el que resucitó. Tremendo, ¿no?
Así que justicia de mi adversario, la humanidad puede clamar justicia. Y o es lo que Dios está deseando en estos días, que la humanidad clame justicia delante del Señor y venga delante de Dios, que ni siquiera quizás conoce, que ni siquiera le teme. Tremendo, Dios mío, lo que está sacando. Que ni siquiera respeta al hombre, no respeta a los hijos de Dios, esa humanidad que está buscando en sus propios razonamientos, intelectos, vacunas y medicinas y alternativas y fuerza, etcétera. Pero que si buscara a Dios como juez, podría decirle: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de esta plaga, detén, limita esta plaga. ¿Pueden entenderlo en esta tarde? ¿Podemos entenderlo, amados? Se trata de justicia, de poder levantar nuestra mirada al cielo y clamar para que esto pase y hacer lo que es necesario, arrepentirnos, porque Dios es bueno. Miren, Dios es bueno y es santo, y Él está actuando es en su bondad, en su benevolencia. Él nunca, no tiene otro lado donde actuar, porque Él es bueno. Él es bueno, Él es el único bueno. Así que esto nos bendice. Y eso dice la palabra del Señor. Tú que estás comenzando el camino del Señor, o tú que llevas algunos años en Él, algunos días, otros que llevan mucho más. Pero podemos compartir esa palabra, porque el Señor dice entonces en Romanos 8, 28 y 29, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos entender que esto que está sucediendo nos está ayudando a un bien. ¿A cuál? A entender la justicia. Que Dios está clamando por justicia. Tremendo que Dios clame. Pero Dios está clamando por justicia. Y esa justicia tiene que ver con la humildad que tú y yo podamos reconocer, y las naciones delante, y venir delante de ese juez para pedir que se haga justicia de un adversario que está viniendo y acabando con miles. Creo que ya es hora. Creo que ya es tiempo. Y aun cuando muchas personas se queden aún en su intelectualidad y decir que quizás hay más muertos por la malaria, o hay más muertos por la gripe, o por el flu en un año, lo cual puede ajustarse a la realidad. Hay una plataforma que se está formando, hay hechos que paralizaron las naciones, que están tomando decisiones, y que se necesita justicia. Pero hoy es el día para que tú y yo entendamos, y tú si te estás agregando a hoy en día, entendamos lo que Dios está haciendo. Y entonces el Señor dice, verso 7, algo que es muy lindo, el verso 7 del capítulo 18 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios está diciendo que sí, Él hace justicia, pero a sus escogidos que claman día y noche. Así que realmente el Señor quiere es que clamemos día y noche, que día y noche levantemos nuestra voz y nuestras palabras, pero nuestro corazón mejor delante de Él, en humildad, en paz, en bendición, y clamemos a Él. El clamor. Mire que aquí aparece una palabra muy interesante, con la necesidad de orar y no desmayar. Quiere decir que de alguna manera, cuando tú no desmayas en la oración, se convierte en clamor. El clamor entonces es la oración sin desmayar. Es una oración de otro tipo, es una oración que está pidiendo justicia. Es una oración que está delante del Padre pidiendo justicia. Y aun cuando la palabra dice que Él conoce lo que hay en nuestro corazón, antes que abramos nuestros labios, Él desea recibir ese incienso. Ahora, para ir culminando esta palabra, quisiera que me acompañaras, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 34. Porque esta oración que hacen sus escogidos, este clamor, no es cualquier clamor, sino, como ya venimos hablando hace unos minutos, es un incienso. Pero no es solamente el incienso físico que tú puedes apreciar, que va en un incensario proclamando humo por todas partes. No, es la oración. Apocalipsis 5:8, la oración, el incienso es la oración de los santos, o es la oración justa
de los santos, o es la oración en justicia de los santos. Entonces, para acercarnos a Dios necesitamos venir en justicia. Presentarnos delante de Él no es solamente abrir nuestros labios y hacer una petición, no porque la petición esté mal hecha quizás, sino que se necesita un corazón alineado, un corazón adecuado, un corazón dispuesto en esta oración. Miren, el Señor nos ha mandado a hablar la verdad. No se trata, una vez más lo decimos, de dar palmaditas en el hombro o en la espalda. Eso no es, y decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios está diciendo, vengan en justicia, clamen por la justicia. Y esto tenemos que decirlo una vez más, es en la verdad de Dios. Y reconocer que necesitamos al Señor y que habíamos andado quizás en pasos inadecuados, que hicimos y tomamos nuestra vida de una manera inadecuada, honrando otros dioses, honrando el dinero, honrando los medios de comunicación, honrando cualquier cantidad de cosas que no es Dios. Pero hoy reconocemos que podemos venir delante del Señor y dice Éxodo capítulo 30, verso 34. Es muy interesante porque Dios dio la instrucción de cómo debe hacer ese incienso. Y nos revela a través de Cristo que hay una necesidad de hacerlo siempre y no desmayar. Y en Apocalipsis, que también es la revelación de Cristo, nos dice que esa es la oración. Así que es muy interesante saber que precisamente lo que encontramos en el primer pacto, o lo que algunos llaman Antiguo Testamento, es a Cristo, digamos, para descubrir, o sea, Cristo como escondido, con muchos parámetros que no aparecen en el Nuevo Testamento porque ya están en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Tremenda esa relación, muy linda. Y dice acá, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no haréis otro, como este no haréis otro. Según su composición, será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciera otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Tremendo. Lo que podemos decir el día de hoy es lo siguiente. Primero, que hay una directriz de Dios de cómo debe ser ese incienso. O sea, es el Señor Jehová, es el Señor el que le dijo a Moisés, hazte un incienso y una preparación especial con unos componentes. O sea, Dios direccionó cómo debe ser ese incienso. Él está esperando un incienso según Él, no según nuestros pensamientos. No es coger, con todo respeto, tú que no sabías, coger lo que llaman en algunas partes un rosario o una cadena con alguna inscripción, alguna escultura. No es eso, sino que hay aquí una instrucción específica. Y dice que ese incienso estaba formado por especias aromáticas, 4 especias aromáticas, digámoslo de alguna manera, por especias aromáticas, estacte, gálbano aromática de incienso puro y la uña aromática. 4 componentes de igual peso. 4 componentes de igual peso. Y con ellos molerlo, pues, y hacer incienso. Y aquí dice el verso 35, hacer el incienso un perfume. Así que podemos decir por el momento, y luego quizás referenciamos aquí en la parte de abajo un estudio más profundo respecto de cada uno de los componentes de ese incienso para que tú sigas ahondando más. Pero de acuerdo con esa palabra dice aquí que es un perfume, o sea, provoca un olor especial. Y ese olor, de acuerdo con la directriz de Dios, como Él es el que lo está diciendo, debe ser un olor que debe tener el olor que Él espera
de ese incienso. Yo estimo y los invito, porque estoy seguro que lo que direcciona la palabra es que ese perfume debe ser de agrado delante de Dios. Si bien es cierto, hay uno de estos componentes que están descritos aquí, que el olor es fuerte y el olor es tremendo. Estos 4 componentes en igual proporción provocan un olor que es grato para Dios, y lo que podemos decir es que ese olor tiene que ver con un olor que es de muerte al pecado, de muerte al yo, de abandonar absolutamente las consideraciones propias y disponer para la voluntad de Dios. Y que en ese orden de ideas Él recibe un perfume. La palabra dice en diferentes libros y en el Nuevo Testamento también que hay perfume de vida y perfume de muerte, y que cada uno de nosotros destilamos un olor. Es tremendo porque también podemos ver a manera de ejemplo la vida de Sansón en el libro de los Jueces capítulo 13, como un hombre que había sido ungido o con la presencia y de la unción del Señor, después por una serie de determinaciones y de elecciones empieza a provocar otra clase de olores delante de Dios. El pecado tiene olor, los pecados tienen olor característico, y esto es tremendo. Cada pecado huele, pero también el que destila y el que está orando, el que ha reconocido a Cristo, provoca un incienso que es de grato olor al Señor, y él huele. Él pasa por las casas y huele, y quizás lo que está esperando y lo que está sucediendo es que esto que está pasando, este virus o esta mortandad o todo lo que está sucediendo alrededor de esto, está buscando un olor, o mejor, sigue un olor característico y se impregna e ingresa a una vida de un olor característico, pero también determina no ingresar a un cuerpo, a una vida que también tiene otro olor. Así que es muy interesante lo que está pasando acá. Pero el verso 36 dice: molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Para mostrarnos delante del Señor y acudir delante del Señor, ese incienso debe venir molido. Y aquí viene la connotación de cómo Cristo fue molido como grato incienso supremo delante de Dios. Cristo es el incienso supremo. Pero si nosotros y cada persona que viene a Dios es cuerpo de Cristo, también debemos participar como Cristo participó. Y lo dice la palabra, participar de Cristo. Así que Dios está diciendo que el incienso que provocamos nosotros debe pasar por la muerte. Debe ser molido, debe ser presentar sacrificio, debe ser costoso. No de cualquier manera podemos venir delante del Señor. También dice aquí, donde yo me mostraré a ti. O sea, la forma de tener una comunicación, una intimidad con Dios también tiene que ver entonces con presentarse bajo ese sacrificio, bajo estar molidos y ese incienso que sea delante del Señor. Y dice, donde yo me mostraré. Perdón, el verso 35 también dice, bien mezclado, puro y santo. Ese incienso debe ser puro. Puro significa sin intenciones contrarias, sin otras intenciones más que agradar al Señor. Debe ser puro, purificado, puro. Que no tenga residuos, que no tenga escoria, impureza, sino que debe ser puro y santo. Y santo significa apartado, consagrado. Es decir, que el incienso que provoquemos para el Señor venga consagrado, venga apartado, y tú puedas escoger entonces también con este regalo que Dios te está dando esta tarde, un lugar apartado para encontrarte con tu Señor, como dice acá, donde yo me mostraré a ti. O sea, Dios está diciendo que cuando se provoque ese incienso poderoso, veremos la gloria del Señor, porque dice, me mostraré. Mostraré quiere decir que hay una manifestación de Dios para tu vida. ¿Has tenido la manifestación de Dios? Si no lo has tenido, este es el momento donde Cristo nos está invitando
porque Cristo quiere mostrarse a nosotros, porque Cristo ha mandado escondernos mientras pasa la indignación. Pero escondernos ¿para qué? Para estar en su tabernáculo. ¿Para qué estar en su tabernáculo o en Cristo? Para verlo a Él, porque Él nos está mostrando su palabra y nos está preparando en justicia para lo que ha de venir. Amados, esto es principio de dolores. Esto no es el final de dolores, es principio. Y muchos están tomando esta palabra demasiado ligera. Decir principio de dolores, esto falta mucho para los verdaderos dolores. Dios mío, si esto es principio de dolores, ¿cómo serán los dolores de parto? Entonces, esto es principio de dolores porque vienen cosas más tremendas. Pero el que ama al Señor, el que ha provocado y está provocando un incienso poderoso, tiene respuestas de Dios y Dios está mostrando lo que viene, indicando cómo proceder. En este orden de ideas, entonces ya sabemos que se están tejiendo cosas con el orden mundial, que los gobiernos están firmando sus pactos y escuchábamos de estos días reciente cómo algunos presidentes están clamando por un líder mundial ya. En particular, alguno en América Latina, que es necesario un líder mundial que ponga orden a esto, y también en Europa, de estos días. Por otra, digamos, fuentes también respecto a lo que está sucediendo, cómo el Señor está preparando entonces para la justicia del Señor, cómo el Señor está permitiendo que se confabulen las naciones en lo oculto, como la ONU ha determinado a través de su último informe de derechos humanos y religión que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. La iglesia que ha salido del pecado, según entendíamos estos días, ahora es enemiga de los derechos humanos, por cuanto considera cosas diferentes a lo que ellos están direccionando respecto del aborto y respecto del género, de la identidad de género que postulan. Mi invitación es para que tú y yo encontramos en la palabra del Señor lo que Dios dice de cada cosa y podamos entender que Dios nos está invitando a ofrecer un incienso para salvación, un incienso para justicia, que Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero que de ninguna manera pasará por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Y eso solamente se logra en Cristo Jesús. Así que dice, cosa será santísima, y dice que este incienso es tan exclusivo delante de Dios, ese regalo tan poderoso delante de Dios, que es sagrado, 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 que no hay que imitarlo ni tratar de imitarlo. Esto significa que no hay absolutamente nada que pueda imitar esta comunión que tú puedes tener a Dios a través de la oración. Que en cuanto el enemigo trate de imitar y sea un imitador de muchas cosas, Dios no atenderá eso, sino que atenderá el verdadero incienso. Y dice que cualquiera que intentare hacer otro incienso como eso será cortado. Entonces podemos ver cuál es el destino final del enemigo y del adversario. Aquel que intentó hacer algo similar a lo que Dios postuló será cortado. Ese es el final del enemigo. Por eso nuestra invitación a no temer, sino a seguir delante del Señor, sabiendo que lo que le está permitiendo en este incienso o a través de la oración es para justicia. Aterrizando y tomando precisamente todo lo que se está viviendo y teniendo en cuenta esta palabra del Señor que es la verdad, podemos decir entonces que el Señor está esperando que las naciones y la humanidad vengan delante del juez para que les haga justicia. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el objetivo, la justicia, la justicia. Porque si partimos con el Señor. Si llega el arrebatamiento en estos días, nos vamos con el Señor. Los hombres y mujeres preparados, los hombres y mujeres que están teniendo una relación íntima con Dios y que viven en la verdad y que han sido purificados por el fuego para provocar ese incienso. Los que han determinado ser hijos de Dios porque han creído en su palabra, porque están conociéndole y porque están poniéndose delante de él en justicia. Así que mi invitación en esta tarde es para que nos pongamos en justicia delante de Dios. Tú puedes apreciar todos los videos que están ubicados
los que están ubicados y puedes ver que el Señor sigue trayendo la misma palabra de arrepentimiento y de ponerse ahora en justicia por lo que viene. Es mejor ir hacia la peña y no que la peña venga y despedace. Es mejor venir en arrepentimiento y declarar que necesitamos su justicia. Así que presentamos delante de Dios en esta tarde para que tú tomes esa justicia al Señor. Mira, el Señor sabe que hay en tu corazón. El Señor sabe ese anhelo y esa necesidad de conocer la verdad. Y por eso está enviando esta clase de videos. Porque Dios quiere salvarte, quiere rescatarte, quiere salvarnos, quiere rescatarnos. Yo me pongo delante del Señor también para decir necesito del Señor. Pero mi invitación también es para que tú lo hagas. Para que reconozcas en esta tarde esa necesidad. Y que el Señor ahora está revelando la verdad. Él es el camino, la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que nadie puede venir al Padre Celestial si no es por Jesucristo. Esa es la verdad. Y conforme dice su palabra, esa es la verdad. Te invito entonces para que leas la palabra, estudies la palabra en tu hogar en estos días y aprovechemos aún más. Y podamos en el nombre del Señor Jesús tener ese regalo poderoso que Dios nos da en esta tarde, que es el incienso. Que la oración justa delante del Señor y es provocar un perfume que Él desea. Y nuestra invitación nuevamente es para seguir ahondando en esto. Así que damos gracias al Señor porque está tomando la palabra del Señor y oramos especialmente por Hasblady allí en Michigan. Oramos especialmente, Señor, por los pastores Felipe, Rosa, por la pastora Doris. Oramos por sus familias. Oramos por el pastor René allí en Los Ángeles. Oramos por cada persona, Señor, que necesita y sigue creyendo y manteniéndose firme. Los pastores Ortiz, un saludo muy especial allí en Florida. Damos gracias al Señor por los pastores García allí en Dallas. Damos gracias por los pastores García allí en Oklahoma. Damos gracias al Señor por los pastores Zapico allí también en la Florida. Gracias, Señor Jesucristo, por cada persona. Por los pastores también, Señor, allí en Cuba. Pastor Naranjo, por los pastores Marester, Marrero, gracias Señor por todos ellos, por los pastores en Nicaragua, en Guatemala, los pastores Cruz, los pastores Señor Jesucristo Cáceres, damos gracias al Señor por todos ellos, por los pastores allí en Bolivia también, una comunicación muy especial, un saludo muy especial, Camacho. Gracias Señor Jesucristo por los pastores Martínez allí en Alcalá de Henares en Madrid, por los hermanos allí también en Noruega, por los hermanos en Japón, por la hermana Nora, por cada una de las personas que están en comunicación en los diferentes países, por Panamá, por los pastores y los hermanos también del Paraguay, en la comunicación el día de hoy, el Señor les bendiga. Dios cambió los planes hermanos, pero aquí estamos. Glorificando al Señor también, hermanos amados, por los pastores y los hermanos en Argentina, en Chile, en Brasil, por los hermanos de Perú, por los hermanos de Ecuador, de Venezuela. Gracias hermanos por cada uno de ustedes, por los pastores allí en Costa Rica, en Belice. La hermana Angélica, un saludo muy especial desde Colombia. Gracias por haberla tenido aquí con nosotros hace unos años atrás y por cada persona que se ha comunicado. Hermanos, gracias por los pastores también allí en Chicago, los pastores Ospinal, pastor Carlos, pastora Elsa, por los hermanos allí un abrazo muy especial, los pastores Stoney Mardoli allí en Michigan. Dios les bendiga, amados, muchísimas gracias y continuamos aquí en La Brecha. Continuamos aquí adorando al Señor y hermanos, ustedes que están aquí en Bogotá, en Funza, en Colombia, adelante hermanos. Gracias por todas estas familias que el Señor está tomando y trayendo salvación. Un abrazo, adelante y en el nombre de Jesús, paz, confianza, porque el Señor está dándonos esa posibilidad de ofrecer el mejor perfume en alabanza, en adoración y en oración, en este incienso. El Señor les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones.